hermanos, vamos a continuar esta mañana, hermanos. Hemos estado estudiando un tema con unos versículos aquí en la palabra, hermanos, bien interesantes, donde yo quisiera que observemos que la vida cristiana, hermanos, es práctica. No estamos hablando solamente de religión. Desgraciadamente, separamos esa parte del ser humano y de la sociedad y lo encasillamos en el concepto de religión. Y obviamente hay muchas personas enojadas, hay muchos seres humanos enojados con el asunto de religión. Y yo creo que las personas que se enojan y que están en desacuerdo con el asunto de religión, yo creo que están bien. Porque la vida cristiana no estamos hablando nada más de algo místico o religioso. La vida cristiana es un estilo de vida diferente, es práctico. Como guía principal tenemos lo que nosotros conocemos y valoramos como la palabra de Dios, la Biblia. Y entonces, cosas que no conocíamos por no conocer el libro sagrado, no tenían significado para nosotros, pero bendito sea Dios que cuando dedicamos tiempo para conocer la palabra de Dios nos damos cuenta que nuestra salvación tiene un propósito y es el de mostrar a Cristo. No es el de mostrar una religión, ni decirle a nadie absolutamente en el mundo alrededor nuestro: tú estás mal y yo estoy bien. Tú estás en el camino equivocado y yo estoy en el correcto. Tú estás en la religión equivocada y yo estoy en la correcta. No es esa nuestra función. Mi función es entender, comprender lo que Dios hizo por nosotros por medio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y entender entonces que mi salvación pues no es algo accidental, ni es algo para ver qué sucede. Tiene un propósito, hermanos, y el propósito principal es el de mostrar a Jesucristo. Nos damos cuenta nosotros, hermanos, inmediatamente, porque cuando conocemos a Dios, lo voy a decir de una manera y luego lo digo de otra. Cuando conocemos a Dios, algo sucede en nuestra vida. La otra manera que tengo que decirlo entonces es: cuando conocemos a Dios, algo tendría que suceder en nuestra vida. Si no, entonces no hemos comprendido lo que nosotros llamamos salvación, ¿verdad? Y por eso platicábamos hace 15 días de este versículo, 2 Corintios 5:17, ¿verdad? De ahí partimos otra vez. Y a veces no tiene sentido para nosotros. Y para las personas que piensan solamente de la vida cristiana y lo tienen como referencia o relacionado a religión, no tiene sentido. La Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Y luego, como evidencia de eso es que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Desde un punto de vista simplemente religioso, no tiene sentido. Yo les explicaba a ustedes experiencias que yo me di cuenta cuando yo era adolescente, con las cuales, cosas que sucedieron con las cuales yo me disgusté con la religión, definitivamente. Y yo decía, hablando de la religión, eso no es verdad. Eso que estoy leyendo ahí, eso que estoy escuchando que dicen, no es verdad. Porque las personas que están a mi alrededor, que ya tienen tiempo en la religión, no me enseñan nada nuevo en su manera de vivir. No me están demostrando nada diferente. Pero bendito sea Dios el día que el Espíritu Santo, porque así es como comienza Dios la realidad de nuestras vidas. El Espíritu Santo toca nuestras vidas, nuestros corazones, y nos muestra que Jesucristo murió en la cruz del Calvario para hacer de nosotros algo completamente diferente que el rumbo que nosotros le estamos dando a nuestra vida. Fue en mi caso. Como yo me enojé con la religión, pues yo tomé otras corrientes. Y aunque yo cantaba las canciones de la iglesia cristiana, aunque yo sabía decir dentro de la iglesia cristiana, yo sabía decir Dios les bendiga, yo sabía decir aleluya, yo sabía decir gloria a Dios, yo sabía decir hermano, yo saludaba y decía Dios les bendiga,
Yo sabía el vocabulario, el lenguaje cristiano, pero mi vida no reflejaba eso que yo decía. Lo aprendí de memoria. Y dentro del lenguaje que yo usaba, pues también usaba el lenguaje obsceno y grosero con el que yo me desarrollaba desde la primaria y la secundaria. Intenté terminar la secundaria en muchas secundarias y no pude. Hasta después tuve que estudiar mi secundaria de otra manera, pero no pude porque esa vida de religión que yo aprendí con mis papás, o mientras estaba dentro del seno de mis padres, esa vida de religión no era la que yo vivía en mi diario vivir. Entonces yo tenía dos lenguajes. Tenía el religioso, porque me lo aprendí de memoria, y tenía el obsceno, que era con el que diario vivía, desde la primaria, secundaria y todos mis estudios, hasta que comprendí lo que Jesucristo vino a hacer por mí en la cruz del Calvario. Y gracias a Dios fue a buen tiempo. Tal vez sí dañé mi cuerpo en esa etapa de mi juventud. Sí lo dañé, yo creo. Porque saben ustedes que las consecuencias se pagan. Y uno piensa, ya cuando uno se va haciendo viejo, pues, ¿qué hice mal para dañar, para que mi cuerpo reaccionara así? Pues uno mismo lo daña, ¿no? Con sus malos hábitos y malas cosas que hace uno, sin el temor de Dios. Pero eso me sucedió, hermanos, por tratar de llevar una vida de religión y no de relación con Dios, por medio de Jesucristo. Y decía yo, esto que dice la Biblia no es verdad, porque no veía yo, observando a la gente, porque a veces nos convertimos en más criticones que en la realidad, y criticamos más la acción de la gente que ver en nuestra propia vida. Y le pasa a uno, pues si él actúa así, si él dice eso, es hipócrita, es falso, y tantas cosas que uno dice de las gentes de las iglesias, ¿no? Y pues tenemos razón. Como seres humanos somos tan faltos, cometemos tantos errores, que decir quiero ir a una iglesia santa, pues no. No, porque la iglesia está formada de seres humanos que cometemos errores, tenemos faltas, estamos en un proceso. Pero cuando comprendemos lo que Cristo hizo por nosotros, algo tiene que suceder en nuestra vida. Algo sucede en nuestra manera de vivir, algo sucede en nuestra manera de hablar, algo sucede en nuestro comportamiento, algo sucede en nuestras reacciones. Algo tiene que suceder. Y es precisamente, hermanos, en base a lo que dice este versículo. De modo que si alguno está en Cristo, si alguien dice yo soy cristiano, lo primero que sucede es que dice, es que es nueva criatura. ¿Qué es esto de nueva criatura? Vamos a analizar aquí tres expresiones de este versículo, hermanos. Primero, es nueva criatura. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, decir nueva criatura describe algo que es creado a un nuevo nivel y en un camino de excelencia. Fíjense bien lo que la definición, hermanos. Y se refiere a la regeneración del ser humano que comienza con el nuevo nacimiento. Quiere decir, hermanos, que nuestra vida tiene que regenerarse. Mencionaba este versículo, ahora lo vamos a leer, hermanos. San Juan capítulo 3, los primeros 3 versículos, es un diálogo del Señor Jesús aquí con un hombre importante. Dice la Escritura, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, era un principal entre los judíos. Y ser un principal entre los judíos, hermanos, estamos hablando de una persona muy preparada. Este hombre vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo,
de cierto te digo, lean conmigo esta parte, hermanos, del versículo 3, la respuesta de Jesús es esto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, aquí está hablando, hermanos, aquí tenemos que relacionar esto con la esperanza que tenemos. Muchas personas creen que cuando uno muere ahí termina todo. Nosotros, al conocer la palabra de Dios, nos damos cuenta que no es así. Hay algo más, está en la soberana voluntad de Dios. Entonces ahí entra para el ser humano algo que se llama algo más que fe, y es la esperanza. Y Jesús se lo dijo aquí a Nicodemo. Tenemos que ver el reino de Dios, tenemos que estar con Dios, pero para esto, ahí está el requisito, es necesario nacer de nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y esta es, hermanos, precisamente la regeneración que comienza en el ser humano a partir del nuevo nacimiento. ¿Por qué tiene que venir esta regeneración? Pues el profeta Isaías explicó, hermanos, en Isaías capítulo 53, versículo 6, todo el capítulo 53 que describe la pasión de Cristo, el sufrimiento del Mesías antes de llegar a la cruz del Calvario, el Via Crucis que sufrió el Mesías. Y dentro de eso, el versículo 6 dice la razón por la cual Cristo fue maltratado hasta la cruz del Calvario. Dice el versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. ¿Y qué lo dice? Cada cual se apartó por su camino. Y pese a eso, dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Porque nuestro pecado traía como consecuencia la muerte. Porque la paga del pecado es muerte, muerte que nosotros merecíamos por nuestro descarrío, por nuestro desvío. Ese era el pago lógico y justificado. Entonces, como todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pues hermanos, ahí es donde entra la necesidad de la regeneración. Todos nos descarriamos de diferentes maneras, con diferentes prácticas. Hay gente muy educada hablando de la sociedad, gente muy educada, muy correcta, que nunca la van a escuchar decir una mala palabra, nunca se las van a escuchar, pero hay algo dentro de su ser que necesita a Cristo. No es gente mal hablada. Hay gente con muy buenos hábitos, no tiene hábitos que dañan su cuerpo. Habemos muchos con muy malos hábitos. Pero la regeneración es necesaria por el descarrío y por la naturaleza de pecaminosa que heredamos. ¿Se han encontrado ustedes con alguna persona que para decir una buena palabra, o más bien dice una buena palabra dentro de 10 frases, o dentro de 10 palabras, hay una buena y 9 que taladra los oídos? Dice, ¿cómo puedes decir tantas cosas para decir una cosa buena? Pero esa es su manera de hablar. Y ¿cuántos de ustedes eran así mal hablados y groseros antes de conocer a Cristo? Así de majaderías. Todavía de repente me encuentro algún hermano y dice, no hermano, es que mire, y ¡pum! Y luego sí me detengo, le digo, a ver hermano, ¿qué quiere decir cuando dijo esta palabra? Dice, pues que hay mucho. Le digo, ¿y por qué no dice hay mucho? ¿Por qué dice hay? No lo piensen, no lo piensen. Necesitamos una regeneración en nuestra mente, en nuestro corazón, y cambiar nuestra manera de hablar. Y a veces qué difícil es.
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero pese a eso, Dios el Padre cargó sobre Jesucristo el pecado de todos nosotros para que nosotros pudiéramos entrar a ese camino de regeneración, comenzando con el nuevo nacimiento. Es necesario nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Y eso de las malas palabras es un ejemplo de tantas cosas que a veces nos cargamos en nuestra manera de vivir. Estoy leyendo ahorita un libro, hermanos, que me regalaron en Colombia, que puede sacudir la estructura de nuestra iglesia, hermanos. Luego se los comparto. Luego se los voy a compartir. Me voy a hacer colombiano. Y es que, hermanos, nosotros como iglesia ponemos tantas reglas externas para poder ser inclusivos. Y no estoy hablando de la inclusión como se está manejando ahorita, ¿no? La iglesia no es inclusiva en muchas cosas. Y para nosotros es inaceptable que una persona sea parte si no cambia su léxico. Si sigue uno siendo majadero, grosero, ofensivo. No puede ser. Pero hay alguien que, como les digo, hay personas que con una moral tan alta que no sueltan una sola mala palabra, pero dentro de su corazón hay tantas cosas tan duras, tan difíciles de creer en su manera de vivir, que tienen que ver con la regeneración. Y eso viene, hermanos, comenzando con el nuevo nacimiento y como una necesidad que viene para el ser humano, que Dios puede resolverla. Cuando le escribe el apóstol Pablo a los Efesios, en Efesios capítulo 2, versículo 1, dice: y Él, hablando de Jesucristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El Señor se atrevió a darnos vida. En Tito capítulo 3, versículo 5, dice: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Es algo, hermanos, que tiene que venir a suceder en la vida del ser humano para que se pueda llevar a cabo de modo que si alguien dice soy cristiano, yo estoy en Cristo, tiene que verse esta nueva naturaleza, esta nueva criatura es. Me encanta cómo explica el apóstol Pedro este proceso, hermanos. Miren, leamos en Primera de Pedro, capítulo 1. Miren cuántos detalles hay aquí precisamente de esta nueva criatura. Primera de Pedro, capítulo 1. Dice a partir del verso 13, dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Verso 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Hay un cambio, ahí está, hermanos. Luego dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga todas las obras de cada uno, dice el final del versículo 17, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata. Dice, sino con la sangre, ¿verdad? No tengo esa parte, hermanos. Es lo que dice el versículo 18, ¿verdad? 19, la primera parte del 19, sino con la sangre preciosa de Cristo. Fíjese que no tengo esa parte en mis notas. Tengo como de un cordero sin mancha.
sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los tiempos postreros por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Verso 22, hermanos. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Verso 23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Todo un estilo de vida, hermanos, que se tiene que ver en la persona que dice: soy cristiano, tengo a Cristo en mi corazón. De modo que si alguno está en Cristo, entonces demuestra que es una nueva persona, que es el proceso de regeneración que comienza con el nuevo nacimiento. Es decir, cuando uno reconoce y dice: Señor, perdóname, estoy viviendo mal, perdóname, no estoy haciendo lo correcto, perdóname, me arrepiento, cámbiame, ya no quiero seguir viviendo así. Ese es el arrepentimiento, hermanos. ¿De dónde vienen esas palabras? ¿Son voluntariamente de uno? ¿Estamos siempre conscientes de que queremos decir eso siempre? No. No. Antes de poder decir esas palabras, hermanos, vivimos una vida, si es que estamos en el templo, vivimos una vida de religión. Y no hemos dejado que el Espíritu Santo, que es el que hace la labor en nosotros, es el que viene a convencernos de que no vivimos bien. Pero tenemos que nosotros, hermanos, dejar que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas. Mi papá se convirtió, hermanos, a Cristo cuando yo era un pequeño de escuela dominical. Yo creo que yo debía haber tenido entre 5 o 6 años cuando mi papá se convirtió a Cristo. Mi madre se convirtió un poquito antes. Yo le recuerdo una mala palabra que mi papá nos decía mucho. Cuando mi papá se enojaba nos decía: no seas, y les digo, ¿no? Y nos decía una mala palabra, pero cuando se convirtió mi papá cambió eso. Pero recuerdo que siempre nos mandaba, mi papá era vecino de la iglesia y nos mandaba a la escuela dominical. Y ahí yo empecé a aprender el lenguaje de la iglesia, los cantitos. Pero luego entré desde 8 años. Estamos hablando de cuarto, quinto de primaria. Y empecé una vida desordenada. Ya para cuando estaba en la secundaria, hermanos, ya era una vida terrible. Pero yo estaba en la iglesia. Y yo empecé a ser músico a los 7 años. Yo tocaba en la iglesia desde los 7 años. Pero yo tenía una vida de perversión tremenda. Y estaba en reuniones, hermanos, y había unos predicadores amigos de mi papá, unos pastores, recuerdo especialmente un pastor de León, Guanajuato. Me encantaba ese hombre con una manera de predicar tan extraordinaria. Cuando mi papá decía: va a venir a predicar este hermano, uy, hermanos, para mí era fiesta. Me encantaba escucharlo. Eran unas reuniones en la iglesia donde mi papá era pastor, pero padrísimo. Me encantaban los cultos cuando ese hombre estaba ahí. Y daba unos sermonazos que yo los recuerdo. Yo decía: me gusta, me encantan. Pero nada pasaba en mi vida. Nada. Y empecé a caer en adicciones, de diferentes tipos de adicciones. Y yo escuchaba en la iglesia y estaba en la iglesia, pero nada pasaba en mi vida. Mi hermano se va, deja la universidad para irse al seminario y empieza a estudiar para ser predicador. Y cuando mi hermano gradúa, para entonces yo estaba casi para cumplir 17 años. Yo estaba, 17 años. Mis papás, digo, yo entiendo a los papás que a veces hacemos esa intención, ¿no?
Hay que mandar a los jóvenes a la confra a ver si el Señor los toca. Hay que mandar a los niños a la iglesia a ver si el Señor los toca. Y esa era la intención de mis papás también. Entonces viene la graduación de mi hermano, hermanos. Yo tenía entonces ya, iba a cumplir 17 años, pero entonces échenle cuentas, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y casi 17 años, 9 años de fingimiento y de estar en la iglesia, pero de vivir una vida terrible, terrible. Y me dicen mis papás, ¿por qué no te vas a Monterrey, a la escuela donde está tu hermano? Va a graduar el sábado, pero vete desde el lunes, hay una actividad. Yo dije, pues sí me voy. Y me voy, hermanos. Y en el camino compré toda la dotación que yo necesitaba para mi vida, mi estilo de vida que yo tenía. Y yo iba a un lugar santo, hermanos, a escuchar la palabra de Dios mañana, tarde y noche. Y yo estaba en la mañana, en la tarde y en la noche escuchando las conferencias. Y me gustaban. Había mucha música y me encantaba la música. Yo me sentaba enfrente, en la mera esquinita, donde estaba la banda de música. Y me llamaba la atención porque pues yo tocaba, pero ellos tenían instrumentos eléctricos y todo bonito. Y yo no, yo tenía guitarra de caja. Pero no permitía que el Espíritu Santo me hiciera este trabajo en mi vida. Y yo oraba en la iglesia, hermanos, y yo lloraba en la iglesia. Les decía cuando los cultos, yo decía, qué bonito está esto, qué bonito habla este Señor, me gusta mucho. Y yo lloraba, pero yo no decía, Señor, perdóname, Señor, cambia mi vida, Señor, ya no quiero vivir así, Señor, haz algo en mi corazón, Señor, cambia. No podía decirlo. Y llego allá a la institución donde estaba estudiando mi hermano, y el primer día de conferencias con mega predicadores y una excelencia increíble, y me gustaba, y salía a mediodía y yo me escondía entre los matorrales de ahí de las instalaciones, y me acababa mi dotación que yo llevaba. Y volvía en la tarde y disfrutaba con los hermanos, y en la noche el culto, y al otro día igual. Y esto fue martes y fue miércoles y fue viernes y todo lo mío. Lo que me estaba doliendo ya cuando iba para jueves, viernes, es que se me estaba acabando mis dotaciones. Pero yo estaba en la iglesia. Espero que me comprendan eso con mi desesperación que les digo. Y yo no podía decir, perdona mis pecados, no vivo correcto, Dios, ayúdame, ya no quiero vivir así. Yo no me atrevía a decir eso. Yo estaba en la iglesia, pero yo no podía decir, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Yo no podía decir eso. Y el sábado, hermanos, el día de la graduación, era la última chance de ese evento. Era la predicación. A ver, alguien ayúdeme a hacer cuentas, hermanos. Eso sucedió en 1975. Para hoy, ¿cuánto es? 49. Porque, hermanos, yo le entregué mi vida a Cristo el 9 de marzo, el día de mi cumpleaños, a las 6 de la tarde. Hace 49 años, cuando yo estaba cumpliendo 17 años. Cuando yo me di cuenta, hermanos, en el último sermón, cuando yo reaccioné, yo estaba en el altar y estaba diciendo, perdona mis pecados, Señor. Ya no quiero vivir así. Ya no quiero hacer esto que hago. Ya no quiero hablar como hablo. Perdona mis pecados. Y me levanté siendo diferente. Estaba a 12 horas de distancia de la casa de mis padres, de la casa. Eso fue el sábado a las 6 de la tarde. El domingo viajamos y el lunes ya estaba en mi casa para mi ritmo de vida normal. Y sí, llegaron mis amigos. Hermanos, iba a tocar en el pueblo Rigo Tovar y el Costa Azul. Hermanos, no podía haber mejor evento para mí que Rigo Tovar y el Costa Azul. Fíjense qué corriente era. En serio. No, yo me bailaba la del cangrejito playero. Hombre, qué bárbaro. Y llegan mis amigos de parranda. Y me dicen, Moy,
va a estar el Rigo Tobar y el Costa Azul en tal parte. Y yo le digo, no voy. Y pelaron los ojos y dijeron, aquí hay. Pensaban que era por falta de dinero o otras cosas. Dice, aquí hay de todo, vámonos. No voy. Y esta fue su expresión, Dani. Ya te hiciste hermano. Y ahora comprendo. Yo pude haberle dicho, todavía no sabía cómo decirlo, hermanos. Yo pude haberle dicho, ya soy cristiano. Pero no sabía cómo decirlo, tuve que aprenderlo después. Y ahí se notó, hermanos, que se había efectuado un nuevo nacimiento y estoy entrando a un proceso de regeneración. No se ha terminado todavía. Después de 49 años, Dios todavía sigue tratando con mi carácter, con mis reacciones, todavía. Ustedes ven al pastor y dicen, el pastor es un pan de dulce. Sí, hermano, soy un amor. Pero pregúntenle a mi esposa. No le pregunten, no le pregunten. Hay un proceso, hermanos, pero tiene que suceder. Aleluya. Tiene que suceder de que uno venga y le diga a Dios muy sinceramente, hermanos. Y nadie me guió en una oración. Yo le dije a Dios, perdóname, Señor. Yo ya no quiero vivir así. Cámbiame, quítame esto que yo sé que me está haciendo daño, quítamelo, Señor. Y hermanos, empezó un nuevo estilo de vida que vino acompañado, hermanos, con dificultad de una nueva manera de hablar. Hay que quitar tantas cosas de uno, de su manera de hablar. Pero eso es lo que conlleva, hermanos, decir, soy cristiano. Y la Biblia dice, es nueva criatura. Y luego dice, las cosas viejas pasaron. Hermanos, después de que una persona entra en el proceso de la regeneración, escuchen, hermano, lo que les voy a decir ahorita. Fíjense bien. Los sistemas de valores cambian. Las prioridades cambian. Las creencias cambian. Los amores cambian. Y no estoy hablando de amor de él y ella. ¿Ok? Los planes de la vieja manera de vivir, de la vida vieja, pertenecen a las cosas del pasado. El mal y el pecado siguen presentes, hermanos. Pero como creyentes en Jesucristo, ahora los vemos bajo una perspectiva diferente y ya no controlan nuestra vida. Los pecados ya no controlan nuestra vida. Todo lo que la Biblia menciona como pecado ya no controla nuestra vida, aunque están ahí presentes tratando de resurgir cada día. Es una lucha que no podemos evitar, pero por la guianza y dirección y el sello del Espíritu Santo ya no controlan nuestra vida. Todo viene a ser diferente. Y en algunas personas, hermanos, los cambios son drásticos, las perspectivas son drásticas, las prioridades son drásticas, los amores, los cambios en eso son drásticos, en algunos casos, dentro de la voluntad de Dios, dentro de los propósitos de Dios. Si yo hubiese sido, hermanos, un poquito más profesional en la música, en mi adolescencia y parte de mi juventud, yo no fuera un músico cristiano. Yo fuera un músico dedicado a la farándula, porque eso era mi pasión. Lo que era la música y el baile era mi pasión. Yo no sabía incluso que tenía cara de artista. Después me di cuenta que sí tenía cara de artista. Pero gracias a Dios ya en el camino de Dios. Por ahí andan algunos artistas que me imitan a mí. Dicen que yo soy imitador de ellos, pero no, ellos me imitan a mí. ¿Yo me parezco a quién, Bocho? A Carlos Vives, por ejemplo. Él me copió. Y no les digo a los demás porque se ríen. Pero saben que
Uno de estos cambios, les comento, hermanos, uno de estos cambios que impactó mi vida mucho. Mi hermano mayor, antes de irse al instituto bíblico, antes de querer ser predicador, él estaba en la facultad de medicina y fue a la universidad y estuvo un año en la facultad de medicina. Y él fue primero al instituto bíblico a la graduación de mi hermana mayor. Y va mi hermano al instituto bíblico y el Señor alcanza su vida ahí. Y mi hermano dijo, yo quiero predicar a Cristo. Y dejó la universidad. La pasión y el amor de mi hermano, espero algún día pueda venir, hermano, ustedes lo conozcan, es mayor que yo, es enseñar. Esa es su pasión de ese hombre. Es un hombre tan preparado, hermanos, pero dejó la universidad y dijo, yo quiero predicar a Cristo. Ahorita es un empresario en Zacatecas. Es un empresario, pero al mismo tiempo es una persona que está ganando gente para Cristo todos los días y preparando a gente para capellanes en el área de consejería en todas las áreas de la vida. Entonces me impactó tanto un hombre tan culto, mi hermano, que dice, dejo la universidad porque quiero servir a Cristo. Pues yo todavía no terminaba ni la secundaria. Dije, pues yo dejo lo que tengo por servir a Cristo. No se crean. No, yo había estudiado en una carrera comercial. Yo soy contador. Lo único que sé contar son ovejas, pero porque nunca ejercí mi carrera de contador. Mi esposa es secretaria contadora privada, pero es mi secretaria privada, porque nunca ejerció tampoco en su carrera. Pero nos dedicamos a servir a Dios sin arrepentimiento, gloria a Dios. Los valores cambian, hermanos, entendamos eso. Cuando las cosas del mundo y terrenales son más valiosas para uno, escúchame bien lo que le voy a decir, van a sufrir, porque si tienen un propósito en el plan de Dios, van a sufrir, porque van a luchar. Pero finalmente nadie le ha ganado a Dios. Finalmente ustedes se van a dar cuenta de eso. Y eso es lo que significa, hermanos, que las cosas viejas pasen a otro término en nuestras vidas. Y miren, vamos a leer un testimonio. Leímos hace 15 días una parte del testimonio del apóstol Pablo, de cuando él se convirtió y dijo, que no era cristiano, ahora está predicando el camino de la fe. ¿Se acuerdan de ese testimonio de Pablo? Aquí hay otro episodio de la vida de Pablo. Cuando le escribe a los filipenses, miren qué inspirador es lo que el apóstol Pablo escribe aquí. Filipenses capítulo 3. Vamos a leer unos versículos de aquí, de la biografía del apóstol Pablo. Comienza hablando el apóstol aquí en capítulo 3, dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y empieza a dar su testimonio. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. O sea, si alguien dice, yo tengo mucho que decir de mi pasado, dice Pablo, yo tengo mucho más que decir de eso. Y comienza a decir, ¿no? Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Todo lo que tenía de su pasado. Y miren qué glorioso. Comienza el versículo 17. Dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. ¿Por qué? Por amor de Cristo, aleluya. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo
y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Verso 10, hermanos, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello por lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos míos, no, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, eso también nos lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuyo gloria es su vergüenza, porque solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y qué gloriosa parte, hermanos, de la biografía del apóstol Pablo, tremendo hombre de Dios, transformado, y que todo su pasado, dice, para mí lo mejor es conocer a Cristo, punto. Si alguien está en Cristo, hermanos, es nueva criatura. Las cosas viejas tienen que pasar y todo tiene que venir a ser hecho nuevo. La condición nueva es continua y es práctica. Hermanos, la vida cristiana es práctica. La nueva percepción espiritual que el creyente tiene de todas las cosas es una realidad constante para él, y ahora vive para la eternidad y no solamente, hermanos, para el disfrute de las cosas pasajeras de esta vida. Santiago hace un buen resumen de eso, hermanos, el apóstol Santiago. Santiago capítulo 2 dice el verso 18, pero alguien dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y luego da un testimonio en el versículo 25. Dice, asimismo Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Verso 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin un buen testimonio es una fe muerta. Muéstrame que eres nueva criatura a través de tu manera de vivir, no nada más de palabra y no nada más por decir voy a la iglesia. Dice el apóstol Santiago, muéstramelo en tu manera de hablar, en tu manera de ser, en tus prioridades, en tu estilo de vida. Muéstramelo con tu manera de vivir. Terminamos, hermanos. Tercera de Juan, un libro en la Biblia que solamente tiene un capítulo. Termina, o el versículo 11 lo define de esta manera, hermanos. Amados, no imitéis lo malo, sino lo bueno. Qué exhortación tan maravillosa, hermanos. Y termina diciendo, el que hace lo bueno, ¿qué dice? ¿Qué dice? Sin temor al éxito, hermanos. El que hace lo bueno,
Pero el que hace lo malo, y estamos hablando de nuestro diario vivir, de la vida cotidiana. Si alguien dice yo soy cristiano, pero continuamente está acostumbrado a hacer lo malo, dice la palabra de Dios, no es de Dios. El que hace lo malo no ha visto a Dios. Necesita nacer de nuevo. No importa cuántos años tenga en la iglesia, si nuestra vida ha sido una vida de iglesia, pues eso no nos dice que somos nuevas criaturas. Si nuestra vida ha sido una vida de religión, llámese como se llama, llámese como se llame, pero no demuestra una evidencia como lo requiere según la palabra de Dios. Si alguno está en Cristo, esta es nueva criatura, las cosas viejas tienen que pasar y viene una nueva manera de vivir. Por eso terminamos con este versículo. Amados, no imitéis lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo todavía no ha visto a Dios. Hermanos, la vida cristiana es práctica. Nuestra salvación tiene un propósito y es la de mostrar a Cristo en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de ser, en nuestra manera de hablar. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos ayude a comprenderlo, porque de eso, hermanos, de esa seguridad que se refleja en nuestra manera de vivir, depende la vida eterna. Amén. Vamos a orar. Todavía me falta una parte más de este tema, hermanos, donde quiero hablar un poquito más acerca del carácter. ¿Qué quiere hacer Dios con nuestro carácter? Aleluya. Vamos a orar, hermanos. Te agradecemos, Señor, la bendición de estar aquí esta mañana en este lugar al que nosotros le llamamos casa de Dios. Es una bendición, Señor, tener las puertas abiertas, disfrutar del compañerismo, de la hermandad, de la comunión unos con otros, de poder expresarte, Señor, esta mañana nuestra gratitud, nuestra alabanza, nuestra adoración, reconociendo lo bueno que ha sido durante esta semana para nosotros. A ti sea la gloria, Señor, y la alabanza. Pero también, Señor, queremos reconocer esta mañana que leemos tu palabra y de una manera clara nos da directrices de nuestro comportamiento, de nuestra manera de ser, de nuestra manera de hablar, de nuestra manera de conducirnos. No son versículos que queremos citar aisladamente, Señor. No son versículos que queremos comprender solamente cuando nos conviene. Es tu palabra, Señor, que nos dice cómo es que debemos vivir diariamente, Señor. Ruego que el Espíritu Santo, con tu favor, venga sobre nuestra vida, Señor, y nos permita comprender en realidad cuál es nuestra manera de vivir delante de ti, Señor. Si algo tenemos que cambiar en nuestra vida, Señor, que el Espíritu Santo venga y hable a nuestro corazón y podamos ser sinceros delante de ti, Señor, y hablar desde lo profundo de nuestro corazón, para que esta verdad de que el que está en Cristo es nueva criatura sea una evidencia de nuestra manera de vivir. Gracias, Señor, por la bendición de estar frente a tu palabra esta mañana. En el nombre de Jesús. No quiero ser más yo. Haz tu obra en mí. Dame tu bendición. Cámbiame, Jesús. No quiero ser más yo.
haz tu obra en mí, dame tu bendición. Jesús, enséñame a caminar en obediencia y en santidad. Me arrepiento hoy de toda mi maldad. Cámbiame, Jesús. Cámbiame, Jesús. No quiero ser más yo. Haz tu obra en mí, dame tu bendición. Cámbiame, Jesús. No quiero ser más yo. Haz tu obra en mí, dame tu bendición. Jesús, enséñame a caminar en obediencia y en santidad. Me arrepiento hoy de toda mi maldad. Cámbiame, Jesús. Padre, estamos delante de ti, Señor, en tus manos y a la disposición del toque y trato de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestro diario vivir. Señor, al salir esta mañana de este lugar, nos ponemos en tus manos. Rogamos de tu bendición, de tu protección, de tu cuidado, de tu favor. Líbranos del mal, Señor. Líbranos de caer en tentaciones. Líbranos del pecado. Y ayúdanos a vivir esta semana de una forma que te agrade a ti en toda nuestra manera de vivir, Señor. Ayúdanos, Señor, para ser esos cristianos que tenemos que ser, dando testimonio de Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Que la bendición tuya, Señor, vaya con cada uno de nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo rogamos.